un poco a lo Peña, ¿no? No lo leí completo, pero sí leí algunas cositas, lo recuerdo bien. Y pues bueno, creo que efectivamente esto que comentas acerca del humor que apela a la inteligencia es la parte más señalable en la que yo traté de enfocar cuentística, este número 3 de cuentística, porque no es sencillo, como lo señalas, hacer reír a partir de un texto, de una ficción, porque se le puede dar muchas interpretaciones, sobre todo políticas. Este asunto, como también lo menciona Alan, el hecho de llevar a la literatura únicamente al contexto de la denuncia política y social, me parece que no es su escenario principal. No es que no lo pueda usar, no es que no pueda o no deba en protección de la literatura, pero me parece que esa no es su función. Su función principal, al igual que como lo digo en el texto del hilo roto, el arte, al igual que el humor, tienen una función principal. En el humor es hacer reír. Ya si la persona que escucha cierto chiste o cierta broma se siente ofendida, yo aquí quiero citar a este cómico inglés, Ricky Gervais, como lo dice en su show Humanidad, que está disponible en Netflix, al cual se lo recomiendo altamente. Dice, el problema no es de quien hace el chiste, o sea, sí, la persona debe tener un buen gusto para hacer ese chiste en cierto lugar, o ese comentario cómico en cierto lugar, sino que quien escucha y se ofende con esa broma, quien tiene que trabajar con eso, es esa persona, tiene que saber por qué se siente ofendida y tiene que lidiar con eso. Tiene que lidiar con eso y no tratar de censurar a la contraparte. Sí se le puede llamar la atención, se puede recriminar, oye, pues aquí no vas a ir a hacer un chiste de judíos en el holocausto, ¿no? O sea, tampoco vamos a llegar a ese extremo. Pero a lo que voy es, uno como oyente, como espectador, es el que tiene que aprender a lidiar con las situaciones y a abrir el debate. Me parece que eso es lo más importante y esa es la otra intención de cuentística. Porque si nos vamos a la censura, eso es lo fácil. No me gusta, es esta corriente, no sé cómo llamarla, quienes la llaman posmodernismo, la era de la posverdad. El juicio es a priori, conforme a lo que yo creo, y después viene la sentencia, ¿no? Y ya en algún momento pensaré si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. Más bien es abrir el diálogo. ¿Por qué eso que te está causando gracia y por qué eso que está sucediendo afuera no es gracioso o sí? Se tiene que dialogar, se tiene que debatir y no cerrar los espacios y poner estos banquitos de superioridad moral. Yo, porque pertenezco a tal lugar, te prohíbo hacer tal cosa o decir tal cosa. Es muy complicado, pero la intención original de cuentística es esto, es abrir este espacio. El humor se está... no me quiero poner catastrofista, pero se me da muy bien, ese es el problema. Tengo la impresión que el humor está pasando por un filtro muy grueso de lo que es posible o no decir, de lo que es posible o no reírse, como en muchos otros ámbitos de la vida moderna, lo que no es del todo criticable, aunque sí en sus partes más específicas. El humor está pasando por esto y hay que abrirle las puertas. Cuando yo planteé el número del humor, empecé con una idea muy completamente contraria a lo que terminé diciendo. Yo tenía entendido que el mexicano, los mexicanos en general, tenemos problemas con el humor. Ya no nos gusta reír, tenemos más bien una tendencia hacia la seriedad, de ponernos serios. Pero al recibir los textos me di cuenta que es aparente, en el fondo estamos queriendo reír, estamos queriendo hacer reír, estamos queriendo contar cosas graciosas porque, como lo dice Alan, hay momentos que se vuelven tan complicados, tan duros, que la única forma de pasar por ellos es riendo. Y si no es a partir de la risa, ¿cómo le vamos a hacer para poder salir adelante? ¿Cómo vamos a lidiar? Es una válvula de presión. Si esa válvula se tapa, las cosas comienzan a ponerse complicadas. Entonces,
este otro asunto que planteas sobre la cantidad de personas de México que escriben aquí, bueno, que publican más bien, yo no lo vi sino hasta el final, y como te digo, fue un portazo en la nariz a mi propio argumento, decir, bueno, no es cierto esto que estoy pensando, no es cierto tal cual como lo estoy viendo, hay esta necesidad de escribir sobre el humor, pues vamos a abrirle la puerta. Y a mí, la verdad, los textos que están aquí publicados, les tengo un aprecio muy personal, porque me demostraron eso que yo estaba creyendo y me lo rebatieron. Me siento muy contento de tener publicados personas, tanto del contexto de Ciudad de México, que me parece que era el contexto más cercano para mí como editor, lo cual también pone en entredicho muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan amplio es el bagaje del editor para abrir la puerta a otras expresiones? Bueno, pues ya me di cuenta que es un poquito localista, pero también me congratulo de tener autores de Uruguay que ponen su propuesta a revisión y a mi parecer pasan la prueba, ¿no? Porque hay una forma original por autor, o sea, porque es de ese autor, propio de ese autor, de decir algo que a él le resulta gracioso. Lo hace bien, acomete bien el texto. Ya si alguna persona lo considera gracioso o no, eso ya es distinto. Lo importante es que esté el texto, que el documento esté aquí. Publican también por tercera ocasión Francisco Moreno y Carmen, que han estado colaborando con la revista muy activamente, lo cual les agradezco, porque este proyecto definitivamente se sostiene en eso, en que sus propios autores tengan esta cercanía, sientan suya la revista. Es un trabajo bien difícil sacar adelante una revista independiente. Hace pocos días, mientras estaba, porque está activa ahorita en una convocatoria, ahorita les platico de ella, alguien me hacía un comentario un poco de humor negro, ácido, siguiendo con el tema del humor, que decían, pues claro, ustedes se quedan con los textos y hacen el negocio, y a nosotros ¿qué nos dan? Casi les digo, mira carnal. Bueno, luego te contaré. Lo dejé ahí. Pero sí, definitivamente es bien difícil sacar adelante una revista independiente y me da, como lo comentaba al principio, me da muchísimo gusto que este proyecto ya esté en el tercer número. Ya estoy en la cuarta convocatoria, estoy a punto de cumplir un aniversario como revista. Se me ha pasado tan rápido, me ha dado mucho gusto trabajar con este proyecto, que definitivamente no lo sentí, no vi pasar el tiempo, lo cual me alegra, me entusiasma y me permite pensar en proyectos futuros. Ese será tema de otra conversación. En este momento, cuentística en tercer número, el humor está disponible. Dense el gusto de reírse, el chiste del humor, sí, el chiste del humor. Lo importante del humor de los cómicos no es sensibilizar sobre ningún tema de la sociedad. El cometido de uno y de los artistas, por supuesto, no se trata de sensibilizar sobre temas sociales, políticos, que no está de más, pero esa no es su labor. La labor de un cómico es hacer reír, y de su talento o no, depende que consiga una buena rutina cómica. Démosle la oportunidad a esos cómicos, acerquémonos a las obras cómicas, revisémosla con la inteligencia que requieren. No con el dogma, no con la doctrina por delante, diciendo esto me ofende, esto no va. Démosle la oportunidad, seamos nosotros los capaces de entablar diálogo con estas obras. Porque si no somos nosotros, entonces no va a ser nadie. Y las obras se van a ir quedando rezagadas, se van a ir quedando olvidadas. Y definitivamente una obra que quede en el olvido es una de las peores censuras que puede recibir un autor. Así que yo me congratulo de tener un número de humor. Fue complicado, fue difícil, fue arbitrario, por supuesto, porque hubo muchas propuestas que también se me quedaron en el tintero. Quería sacarlas, pero por espacio, por calidad literaria, por
por la consecución de los mismos chistes. Yo mismo me di cuenta de muchas cosas que podía y no podía hacer con los textos. Hubo algunos que intenté corregir muy puntillosamente, muy literariamente, y me di cuenta que eso le mata el chiste al texto, ¿no? Hay que dejarle también la libertad a los textos, hay que dejar que los autores se expresen como ellos lo entienden, como lo perciben, como les viene bien. Solamente hay que, como editor, porque esta es otra parte de la charla que no hemos tocado, es la labor del editor en la era digital, donde definitivamente comienzan a erigirse estos recopiladores de textos. Simplemente publican lo que les llega, ¿no? Corrigen 2 o 3 cositas, porque lo he visto por propia cuenta. Corrigen errores ortográficos básicos, no te faltó el acento, se te fue el punto, te comiste una coma y listo, tu texto sale. Bueno, el papel del editor es mucho más importante que eso, y aunque arbitrario este número, es un número al que le tengo un cariño especial, porque me demostró muchas cosas en las que yo estaba equivocado, en las que estaba pensando cosas distintas, y me demuestra lo contrario. Pasemos a este tema rápidamente, porque me parece que también, yo sé que todos vinimos aquí para escuchar la charla, pero también por el vino, yo lo sé, ya me hace falta un trago, pero lo importante también es hablar solamente del papel editor. ¿Qué piensas de esta nueva era de la autopublicación, donde se prescinde del editor como si fuera un personaje más bien como malévolo, macabro, un personaje que te impide publicar tus obras geniales? Esto de obras geniales lo saco a corazón porque también en muchos comentarios ahí en la revista, en las convocatorias, viene este comentario, ¿no? Es que yo escribo mis joyas en 10, 20 minutos y pues se las quedan. Bueno, esperen, no vamos a hablar del papel del editor. ¿Qué piensas de este papel del editor? Y esta forma en la que se prescinde tan fácilmente de él. Antes que nada, quiero hacer un breve comentario. Raúl comentó que parecía ser que en la época contemporánea hay una tendencia hacia la seriedad, ¿no? Por parte de la sociedad en general, de la cultura mexicana. Y fíjense que es algo que se le achaca también mucho a la literatura mexicana, ¿no? Desde otras esferas, ¿no? Que es una literatura muy solemne, muy cuidadosa de las formas, ¿no? Y pues nos ponen como ejemplo pues, a Octavio Paz, ¿no? Que es genial lo que escribe, pero si lo observamos en otro contexto es aburridísimo, ¿no? También. Y otro que es cuidadosísimo de las formas, gran escritor y totalmente olvidado en este siglo es Alfonso Reyes, ¿no? Todos los escritores que son, digamos, los pilares de la literatura del siglo XX, que hoy se leen muy poco, y bueno, quizás algunos muy buenos poemas de Paz, que es donde más se le lee, pues, pero en ensayos está casi olvidado, más que, o sea, el único espacio que conozco yo que donde se pongan a leer ensayos de Paz, además del Laberinto de la Soledad, es en la academia, ¿no? En otros espacios no se ponen a leer otros textos de Paz, mucho menos de Alfonso Reyes, ¿no? Quizás en en alguna escuela te pongan a leer Visión de Anáhuac y ahí se queda, ¿no? Pero lo cierto es que la literatura mexicana tiene muchísimo humor también. O sea, quizás no sea tan bueno en el ámbito de la literatura fantástica como lo son los argentinos, pero en el humor tienen de dónde jalar el hilo, ¿no? Y ahorita recuerdo a uno de los autores contemporáneos más conocidos en la literatura del humor mexicano, pero que hay en Barcelona, y que se llama Juan Pablo Villalobos, ¿no? Él tiene toda su literatura es literatura de humor, toda, ¿no? Y su humor evoluciona y ha cambiado bastante en todos sus libros, ¿no? Pero para Juan Pablo Villalobos hay dos corrientes, ¿no? del humor en México. Es un humor muchísimo más tétrico, ¿no? Un humor que está como muy allegado a esto que les comenté de la literatura de las formas, de lo solemne, ¿no? Que es muy propio de lo mexicano en el ámbito de la literatura, que es este humor tétrico que está liderado, o al menos así lo ven, por Francisco Otario, ¿no? Que tiene cuentos, cuentos bellísimos, ¿sí? Pero extrañísimos, pero también que uno podría considerar graciosos en algún contexto. Y de ahí se desprenden para él autores como Guillermo Faramini, que es mucho más contemporáneo,
Por el otro lado tienes a estos autores que son como más de literatura de humor popular, ¿no? Que son, por supuesto, Efrén Hernández, y también algunos cuentos de Juan José Arreola también tienen muchísimo humor. Por ejemplo, El Parto de los Montes, a mí, o Parto en Montes, es un cuento que me gusta muchísimo y para mí es graciosísimo. Y el que hace, según Villalobos, la síntesis de lo tétrico con lo popular es Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que tiene grandes textos. Recuerdo ahorita uno de unos Boy Scouts, ¿no? Bueno, el punto es ese, ¿no? Que Ibargüengoitia creo que es el que mejor hace esa síntesis y es uno de los mejores autores de humor que existen en las letras mexicanas. Aunque creo que igual no se lee tanto como antes, ¿no? Y creo que deberíamos retomarlo un poco. La cuestión es esa, ¿no? Que la literatura mexicana no es tan solemne como se piensa en el extranjero, porque los máximos referentes, o sea, la novela más leída en lengua española es El Quijote, pero igual por partes. No suelen terminarlo porque es un libro de más de 1000 páginas, ¿no? Y la verdad es preferible leer solo unos cuantos pasajes. Pero si quitamos esa, la más leída es Pedro Páramo, ¿no? Y qué obra más solemne que esa, ¿no? Es solemnísima. Y por otra parte, el autor más citado en español es Borges, por ficciones. Pero bueno, ahí hablamos ya un poquito más de ficción especulativa y de literatura fantástica. Pero creo que hay muchos autores mexicanos, hombres y mujeres, que se dedican a escribir sobre el humor y que lo consiguen bastante bien. Y pues, ejemplo de eso tenemos en este número de la revista Cuentística, ¿no? Y bueno, ya respondiendo a la pregunta que me hizo Raúl sobre el papel del editor en la época contemporánea, creo que hay que tener en cuenta la forma en la que la sociedad contemporánea ha ido evolucionando, en especial la sociedad del siglo XXI. Nosotros en el siglo XX teníamos estos canales de comunicación, digamos, entre el Estado, ¿no? y la sociedad, que eran los partidos políticos, por un lado, pero por otro lado también tenemos la figura del intelectual, ¿no? Era ese individuo que se encargaba de bajarnos los conceptos a los mortales, ¿no? Para poder establecer este canal de comunicación con las instituciones, ¿no? En donde había estos programas, ¿no? En la televisión, que la televisión era el único medio, ¿no? Que se utilizaba para dar cuenta de estas ideas, que nos explicaban, ¿no? Cosas sobre la realidad social contemporánea, ¿no? Y cuando llega la democratización de Internet, empiezan a surgir ahora los opinadores. O sea, la figura del intelectual se diluye y prácticamente no existe en la época contemporánea. No es que no existan los intelectuales, pero ya no son los que más son escuchados, ¿no? Ahora está el opinador, ¿no? Y el opinador es la gran figura, la que tiene mayor influencia, ¿no? Y detenta una posición de poder para llegar, ¿no? a todas las personas, ¿no? Ocurre algo similar con el ámbito de la literatura. ¿Por qué? Porque en el siglo XX y en siglos anteriores el editor era el encargado de pulir, y sí, o sea, con tal pulir un texto, ¿no? Acercarse al autor, sí, aquí está el texto, pero fíjate que voy a hacer ciertos ajustes, y es la función, o sea, así como los intelectuales, el editor sigue haciendo eso, esa sigue siendo su función, ¿no? Y creo que el caso donde un editor de plano sí se metió con la obra total de un autor fue el caso del editor, se apellida Lish, pero no recuerdo su nombre, el editor de Raymond Carver, ¿no? El editor de Raymond Carver, que prácticamente, pues él reescribió todos los cuentos de Carver en sus primeros 2 libros. El último libro de Carver, que creo que se llama Tres Rosas Amarillas, ese ya no fue editado por él. Entonces ahí podemos ver a un Carver mucho más sentimental, porque los cuentos de Carver del primer libro y el segundo, que es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de amor? Es un Carver contundente, ¿no? O sea, que no se detiene en sentimentalismos como Tres Rosas Amarillas, ¿no? Que fue poco antes de fallecer esos cuentos y luego su último poemario. Pero bueno, ahí es donde podemos observar muy claramente la figura del editor, ¿no?
Y en la época pues, ya más reciente del siglo XXI, en el que pues, todos nos sentimos con la facultad de emitir una opinión y ser escuchados, es que no es que no lo hayamos pedido antes, ¿no? Sino es que no teníamos las capacidades para hacerlo. El problema es que entre tanta voz hablando al mismo tiempo, luego no nos escuchamos, ¿no? Entonces, pasa algo similar con el mundo de la edición. ¿Por qué? Porque ahora cualquier persona sin la, digamos, la preparación, porque la tarea del escritor también implica bastante preparación, en especial en la lectura, ¿no? Te tienes que poner a leer muchísimo y luego corregir muchísimo, ¿no? La tarea del escritor es esa, ¿no? Trabajar una y otra vez sus textos. Y cualquiera ahora sin ese paso, digamos, quiere ya publicar su texto y ser reconocido, ¿no? Porque piensa que pues tiene una historia que contar, y todos tenemos una historia que contar, pero lo importante no está en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas, ¿no? Entonces es ahí donde está el detalle. Y parece ser que el capital, o el mundo del capitalismo, encontró una brecha bastante interesante en ese espacio, ¿no? Porque, así como comenta Raúl, he encontrado en Instagram, en Facebook y en otros espacios, pues estas ofertas, ¿no? De publica tu libro, escribe, manda tu texto, ¿no? Solo que no te dicen que pues, te van a cobrar un dinerito por corregir tu texto, entre comillas, y luego por publicarlo, ¿no? Para que lo lean 10 personas, ¿no? Pero tu libro ya está, ¿no? O sea, y esas como falsas editoriales, como comenta Raúl, lo único que hacen son como gestores de texto. Es más como la idea, ¿no? La idea del gestor de texto. Es que te lo gestiono, lo corrijo un poco y ya, mira, ahí está el libro. Te costó, no sé, 15,000 pesos pues poder tener este libro, porque no te dicen que lo que también están haciendo es pagar los costos materiales de la producción del libro con tu dinero. Te envían unos cuantos ejemplares y ya, ¿no? De ahí de que ese es el camino al estrellato literario, ¿no? Entonces, creo que es terrible, sí, pero es como está empezando a funcionar este ámbito de la gestión editorial. Bueno, es que como tal no es gestión editorial, porque un editor sí revisa a fondo y profundidad los textos, no luego no da la vida para revisar todo lo que tiene que revisar. O sea, es una labor intelectual bastante desgastante, la verdad, porque implica leer y releer y siempre encuentras errores, ¿no? Es como el escritor tratando también de terminar su texto, ¿no? Por ejemplo, García Márquez, cuando terminaba un texto y decía ya quedó, ya no lo volvía a revisar, porque si no seguiría lo mismo, no terminaría nunca, porque siempre encuentras detalles, ¿no? En la edición pasa algo similar, pero ahora ya tienes que tomar en cuenta otras cuestiones más allá del texto, ¿no? Que son elementos que circunscriben al texto, o sea, paratextuales y metatextuales, que implican pues el tamaño de la caja, que no encuentres ciertas erratas en el texto, los espacios, o sea, implica más trabajo, pues, bastante más trabajo. Y los libros que han sido producidos por los gestores de textos son libros que hacen una caja sencilla, corrección ortotipográfica muy leve y ya, ahí está tu texto, ¿no? Y pues ellos tienen su dinero. A ellos no les importa pues qué tan bueno sea tu texto, o no lo valoran en el sentido de que mira, vamos a publicar este libro que recopila pues a grandes escritores, no sé, de cuento, en algún tema en específico, y esto es lo que ofrecemos al mercado editorial, ¿no? Este es el gran libro sobre los nuevos cuentistas del siglo XXI, ¿no? A ellos no les importa eso, ¿no? A ellos lo que les importa es el dinerito, ¿no? Entonces, sí, es un negocio, y es muy triste porque pues mucha gente pues, que realmente desea pues, publicar sus textos y tener esa posibilidad de llegar a un público, pues no lo va a hacer, ¿no? Y quizás, no sé, entre toda esa bola de paja, ¿no? Textual, de gente que envía a esos espacios, haya un buen cuento, ¿no? O una buena novela. Eso no lo sabremos, porque la persona encargada de gestionar el texto realmente no lo va a revisar a detalle. Y si le gusta un poco, pues va a decir, ok, sí, está bien, y ya está tu libro publicado, pero de ahí no hay más, ¿no? La verdad es que los grandes textos contemporáneos se publican pues gracias a la existencia de los libros de autoayuda,
y de algunas novedades editoriales como sagas juveniles y demás, ¿no? De hecho, lo que sostiene el mercado editorial en la época contemporánea es la literatura infantil y juvenil y la autoayuda. Gracias a la existencia de esos dos, digamos, de esas dos grandes categorías, podemos tener novelas de buen talante, digamos, y libros de poesía, ¿no? Que es muy raro que se sigan publicando libros de poesía, porque, como le comentaba Raúl hace mucho, los únicos que leen a los poetas son los poetas, ¿no? O los que quieren ser poetas, la verdad. Entonces, pues tenemos que, de una u otra forma, agradecerle a esos, a la literatura infantil y juvenil, y a los libros de autoayuda, porque existan pues otros espacios, ¿no?, para la literatura. Y pues también creo que es pues, importante pues comprender que pues las editoriales contemporáneas ya se han convertido en monopolios, ¿no?, liderados por Random House, y por ahí debe haber alguna otra editorial, Grupo Planeta también. O sea, todos los grandes sellos editoriales que eran, entre comillas, independientes antes, ahora forman parte de unos dos o tres grupos, ¿no? Y pues entrar a esos grupos es dificilísimo, ¿no?, porque pesan otras cuestiones más allá del talento, ¿no? Entonces, creo que es una ventana que se ha abierto, ¿no?, la de los gestores de texto, para conseguir dinero, por un lado, y para aprovecharse de pues, todas aquellas personas que quieren convertirse en escritores, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Aplausos, gracias. Después de este comentario acerca de hay que agradecer a la literatura infantil, pero sobre todo a la autoayuda, ya me deprimí. Voy a ir por un libro de autoayuda para superarlo. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido, gracias por estar aquí. Ha sido un placer compartir esta mesa con Alan. Espero que en lo próximo haya más oportunidades para colaborar. Yo sé que sí lo va a hacer. Ya estaremos adelantando, y solamente pues anunciar lo de la convocatoria, que sigue abierta. Estoy solicitando textos con el tema paranormal. Esta convocatoria cierra el 24 de julio, el domingo, y todavía hay tiempo para poder trabajar, mandar sus textos, y será la edición de aniversario. Así que manténganse atentos. Las páginas de Cuentística, tengo blog, tengo Facebook como Cuentística y Revista Cuentística en ambos casos. Y pues bueno, sin más dilación, muchas gracias. Pasemos a lo importante, que es hablar de la revista entre todos nosotros. Una copita de vino, nos quedamos, charlamos, y todos muy contentos convivimos. Gracias, muchas gracias a todos.